¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Vamos a continuar con el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Hoy día corresponden los versículos 31 al 36. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 31 al 36. Dice el texto bíblico: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Debemos recordar, hermanitas y amados hermanos, que este pasaje comenzó con una conversación de noche entre nuestro Señor Jesucristo y el gran maestro Nicodemo, una conversación que tenía como tema central el nuevo nacimiento. Jesús le dijo unas 5 veces a Nicodemo que el que no nacía del agua y del espíritu no podía ver ni entrar en el reino de los cielos. Luego continuamos con el ministerio de Jesús allá en la región de Judea, Jesús bautizando, aunque hemos visto que Jesús no bautizaba, sino que bautizaba a sus discípulos, y el ministerio de Juan el Bautista ya en Enón junto a Salim, porque había muchas aguas. Juan el Bautista testifica que Dios está construyendo un nuevo matrimonio entre el esposo, Jesús, y su novia, que deben ser los discípulos, los seguidores del Señor. Juan el Bautista es el padre o el padrino del novio, pero lo llamativo de esto es que el gozo, la alegría, la satisfacción de Juan el Bautista está totalmente cumplida. Lo único que quiso Juan el Bautista es poder unir al esposo, Jesucristo, con su pueblo, la iglesia. Ese es el gozo del pregonero Juan el Bautista. Dice el capítulo 3, en el verso 29, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, el que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Entonces, Juan el Bautista se goza grandemente, su gozo está cumplido al ver que todos los hombres van detrás de Jesús y están siendo bautizados por Jesús. Juan el Bautista consiguió algo que es muy difícil conseguir, que sus propios discípulos, los de Juan el Bautista, lo dejen a él y comiencen a seguir a otro mayor que él, otro más importante que él, a Jesús, el Cordero de Dios.
Juan el Bautista sabe y entiende muy bien que él no debe sustituir al Señor Jesucristo. Juan el Bautista entiende que él, aunque es el pregonero, aunque él preparó el camino del Señor, aunque de los nacidos de mujer no se ha levantado profeta más grande que él entiende que no es más importante que Jesús. No debe ocupar el primer lugar en el ministerio. Y Juan el Bautista, aquí en el capítulo 3, desaparece Juan el Bautista y Jesús comienza a crecer, comienza a manifestarse y comienza las multitudes ir detrás de Jesús. Pero Juan el Bautista desaparece de aquí del Evangelio de Juan, desaparece de toda escena, pero lo hace con un gozo grande, lo hace con un gozo cumplido, lo hace con alegría en su corazón. Y eso es digno de destacar, que el profeta más grande entre los nacidos de mujer pueda decir en el versículo 30, es necesario que él crezca, en otras palabras, que él sea el más importante, que él pueda, que todo el mundo pueda seguirlo a él, pero que yo mengüe. Es necesario, es decir, Juan el Bautista entiende que él tiene que desaparecer de aquí, tiene que salir de la escena para que todos comiencen solamente a seguir a Jesús, escuchar a Jesús y convertirse en seguidores de Jesús. Hoy día en la mañana, fui con mi hija Eileen, acompañé a mi hermana Anita Burgo a su primer control médico con su bebé. Y me preguntaba, conversábamos los tres en el carro y nos preguntábamos por qué existen hombres, existen mujeres que quieren perpetuarse en el liderazgo de una iglesia. Ese fue el tipo de conversación que tuvimos en esta mañana. ¿Por qué existirán hombres? ¿Por qué existirán mujeres que quieren perpetuarse en el liderazgo de una congregación? Me refiero a personas que no permiten que otras personas crezcan, que otras personas se desarrollen en sus ministerios. Me refiero a personas que no dejan que otros cumplan funciones de liderazgo y que asuman responsabilidades y que ocupen los dones, que ocupen sus talentos que el Señor les ha dado. Me refiero en nuestra conversación a personas que siempre quieren un protagonismo en el liderazgo, sin importarle los otros hermanos que quieren servir, que quieren desarrollar sus dones, sus capacidades, sus talentos, que también tienen sabiduría de Dios, que también tienen conocimiento de Dios, que también tienen dones de Dios. Les decía yo a las hermanitas Aileen y a la hermana Anita, en mis viajes en Latinoamérica, en mis viajes en los Estados Unidos, me encontré con líderes que no quieren salirse del protagonismo, que no quieren salirse de la escena y no quieren dejar ser las personas más importantes de la iglesia. Y vi mucho predicador, vi con esas características. Mi esposa Lorena le llamaba irónicamente florecito de centro, algo así, o que los que siempre quieren salir en la foto, que no quieren dejar ser importante
no quieren dejar de ser protagonistas en una congregación. Entonces pensé en el liderazgo de Juan el Bautista. Estoy ahí en el versículo 30, por si acaso, del capítulo 3, cuando Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca, pero que yo vengo. De hecho, le dije a Anita y a Aileen hoy día, he recibido varios reportes de hermanos que están bautizando, fotos de bautismo. ¿Y sabe lo que dije? Dije esto. ¿Por qué este hermano, por qué este hermanito, siempre él y solamente él está bautizando? ¿No hay otros que puedan bautizar? ¿No habrá otros varones que puedan bautizar a otras personas? ¿Por qué no permitir que otros bauticen? ¿Por qué no permitir que otros asuman el liderazgo, la dirección de la congregación? ¿Por qué no permitir que otros desarrollen sus dones, sus capacidades, sus talentos? ¿Por qué no decidir desaparecer y que para que otros puedan crecer, para que otros puedan desarrollarse en el ministerio? Entonces me acordé del liderazgo de Bernabé. Ustedes conocen a Bernabé, ¿cierto? Cuando Saulo de Tarso se convirtió a Cristo y fue bautizado por Ananías, Saulo de Tarso inmediatamente en Hechos capítulo 9 comenzó a predicar a Cristo. Pero los judíos, por un lado, querían matar a Saulo de Tarso porque lo consideraron como un traidor a la religión judía. Y cuando Saulo de Tarso, ya bautizado, quiere unirse a la iglesia de Cristo, los hermanos de la iglesia tampoco quieren unirse, relacionarse con él. Así que los primeros días de convertido de Saulo de Tarso, llamado apóstol Pablo, por un lado, los judíos no quieren matarlo, y por otro lado, los cristianos no quieren juntarse con él. ¿Y quién toma a Pablo? ¿Quién lo tomó de la mano? ¿Quién le enseñó a caminar a Pablo? ¿Quién lo enseñó a crecer, a desarrollarse? Fue el hermano Bernabé. Bernabé, un varón bueno, un varón lleno del Espíritu Santo, fue el que tomó a Pablo y lo trajo a la congregación. Y cuando la iglesia de Cristo comienza en la ciudad de Antioquía, enviaron los apóstoles a Bernabé a Antioquía, y viendo Bernabé la gracia de Dios en Antioquía, se regocijó grandemente, y Bernabé fue a buscar a Saulo a Tarso para que él viniera a Antioquía a predicarle a los gentiles. Entonces, usted, si lee el libro de los Hechos, usted ve repetidas veces Bernabé con Saulo, Bernabé con Saulo, Bernabé con Saulo, el maestro y el discípulo. Pero de repente, si usted lee del Hechos 9 hasta Hechos 16, de repente aparece Saulo y Bernabé, Saulo y Bernabé desaparece del liderazgo, desaparece de la escena, y aparece solamente Saulo, llamado apóstol Pablo. Cómo Bernabé desapareció del protagonismo y le dio protagonismo, le dio espacio al liderazgo del apóstol Pablo. No tapó el crecimiento de Pablo, no tapó el desarrollo espiritual de Pablo. Lo mismo está haciendo Juan el Bautista. Es necesario que yo venga, que yo salga de la escena para que se manifieste Jesús. Bernabé exactamente hizo lo mismo. Sale de la escena y deja a Saulo, a Lucas, a Aristarco, a Marcos y a todos los compañeros de viaje para que continúen en los viajes misioneros. Entonces,
Entonces, Bernabé dijo, es necesario que yo venga para que Saulo de Tarso pueda crecer. El discípulo llegó a ser como su maestro, pero eso lo permitió Bernabé. Eso lo permitió Juan el Bautista. Ellos se dan cuenta, hasta aquí es nuestra función, hasta aquí en nuestro ministerio. Juan el Bautista desaparece para darle toda la importancia, todo el protagonismo a Jesús. En el libro de los Hechos desaparece Bernabé para darle toda la importancia, todo el protagonismo a Saulo de Tarso. Entonces, uno tiene que pensar en esta noche si nosotros le estamos dando cabida, oportunidad a los que vienen detrás para que asuman responsabilidades, para que asuman liderazgo, para que ocupen sus dones, sus talentos, para que ocupen la sabiduría que Dios le ha dado a otros hermanos también y a otras hermanas también. A veces, uno tiene que menguar, uno tiene que disminuir, uno tiene que desaparecer de la escena para que otros discípulos tomen responsabilidades, tomen protagonismo, tomen liderazgo en la congregación. Y yo sé que el pastor Raúl Fernández va a decir amén con todo su corazón, porque eso lo hemos conversado 1000 veces con el pastor Raúl. Ya hay 2 pastores más en nuestra iglesia y estamos buscando 2 pastores más, porque con Raúl siempre hemos pensado desaparecer del liderazgo para que otros asuman liderazgo en la congregación. ¿Por qué? Porque Dios da dones no solamente a algunos, Dios le da dones y capacidades y responsabilidades a todos los miembros de la iglesia. Entonces pongamos atención en las palabras de Juan el Bautista. Es necesario que yo vengue, que yo disminuya, que yo deje de ser importante, que yo deje de ser protagonista y que él crezca. El protagonista aquí debe ser Jesús. El más importante aquí debe ser Jesús. Exactamente eso hizo Bernabé con Saulo de Tarso. Y es lo que tenemos que hacer nosotros como líderes de una congregación. No somos imprescindibles, no somos indispensables. Hay otros miembros que también tienen la gracia y la sabiduría de Dios. Eso quería decir antes de entrar al pasaje de esta noche. Espero que se me haya entendido el espíritu con que estoy diciendo esto y con la intención con lo que estoy diciendo esto. Tengo un corazón limpio en esto porque deseo que todos los miembros crezcan, se desarrollen y nosotros los más antiguos les demos espacio, les demos cabida, les demos oportunidades a otros discípulos del Señor y a otras discípulas del Señor que están llegando a la congregación. Es muy importante eso. Amén. Comenzamos. Capítulo 3, versículo 31. Capítulo 3, versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales hablan. El que viene del cielo es sobre todos. Hace 2 martes atrás hablábamos con Wilson, o Wilson hacía un comentario, me hizo un comentario por WhatsApp, Wilson, el hermano Wilson de Antofagasta, porque yo no estaba muy seguro, y no estoy muy seguro tampoco en esta noche, de poder identificar al que está hablando en este pasaje. Estoy en el capítulo 3 de Juan, versículos 31
al 36. De hecho, no me he decidido todavía quién es el narrador de este pasaje. Hay probabilidades. Número uno, puede ser Juan el Bautista, y son las últimas palabras de Juan el Bautista, porque el último sujeto que habla aquí en el verso 30 es precisamente Juan el Bautista. Juan el Bautista en el 3:30 dijo, lo último que dijo el Bautista, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene sobre todo, el que es de la tierra es terrenal. ¿Son palabras de Juan el Bautista? Algunos creen que sí, que el narrador sigue siendo Juan el Bautista. Otros identifican que las palabras del 31 al 36 son palabras de Jesús en una continuación en su conversación con Nicodemo, que empezó en el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Otros identifican al narrador de los versículos 31 a 36, lo identifican como al autor del Evangelio, es decir, al apóstol Juan. Al apóstol Juan. Pero tengo que decidirme. El narrador, el que está hablando de los versículos 31 al 36, ¿es Juan el Bautista? ¿Es Jesús? ¿O es el apóstol Juan? Me parece a mí, y voy a pedirle ayuda en un momento a mi hermano Mauricio de Antofagasta, mi hermano Mauricio Quiroz, que él me ayude también a ver bien en este pasaje. Pero sea Juan el Bautista, que es el último sujeto en el verso 30, sea Jesús, sea el apóstol Juan, los narradores de esta palabra, no debemos perder la profundidad que hay en las palabras del versículo 31 al 36. No podemos perder de vista lo rico, lo maravilloso, lo grandioso que hay en estas palabras de Juan 3, 31 al 36. Dice el versículo 31, el que viene de arriba, el que de arriba viene, o el que viene de arriba. Cuando se habla del que de arriba viene, se refiere a Jesús. Jesús es el que viene de arriba. Significa que Jesús viene del cielo, significa que Jesús viene de Dios. El que de arriba viene del cielo. Y cuando se dice que viene de arriba, o que viene del cielo, o que viene de Dios, significa que Jesús es divino, que Jesús es eterno, que Jesús viene de arriba. Ya en el capítulo 3, versículo 13, 3:13, miren el capítulo 3, versículo 13. Está hablando Jesús en el 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús está en el cielo, Jesús desciende del cielo, Jesús viene de arriba, Jesús viene de Dios. En el capítulo 6, esta teología es importante, hermanos míos, en el Evangelio de Juan. Capítulo 6, versículo 38, Jesús dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo.
versículo 42. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Versículo 50, este es el pan que desciende del cielo. Versículo 51, yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces, número uno, Jesús, al decir, o Juan el Bautista, o quien sea, el que de arriba viene, significa que Jesús viene del cielo, desciende del cielo. Eso significa para el apóstol que Jesús es divino, que Jesús es eterno, que Jesús no es terrenal. No es terrenal. El que viene de arriba, el que de arriba viene, ahora dice, volvamos al capítulo, versículo 31, es sobre todos. Sobre todos. Así lo dice el texto bíblico en el capítulo 3:31. Significa que Jesús está por encima de todos. Significa que Jesús está por encima de todas las personas. Significa que Jesús es más importante que todas las personas y que es más importante que todos nosotros. Mira el versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. Jesucristo está por encima de todas las personas. Jesucristo está por encima de Juan el Bautista, de Abraham, de Jacobo, de José, de los patriarcas. Jesús está por encima de todas las personas. Luego dice el versículo 31, el que es de la tierra, el que es de la tierra es terrenal. Y fíjate, hermanito, los términos tierra, terrenal o terrenales. Mira, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todo. Entonces, el que es de la tierra, se repite esa frase, tierra, terrenal, terrenales. Es para indicar que cualquier persona terrenal, sean reyes, sean autoridades, sean gobernantes, sean ciudadanos, cualquier persona terrenal está por debajo de la autoridad, del gobierno, del señorío del Señor Jesucristo, sea la persona terrenal que sea, está por debajo de Jesús. Jesús está por encima de él. Lo que se quiere dejar claro aquí, hermanitos lindos, aunque Juan el Bautista es enviado de Dios, Juan el Bautista es un hombre terrenal y está por debajo del que viene del cielo, que es celestial y que es nuestro Señor Jesucristo. Lo otro que se quiere dejar bien en claro en este versículo es que Jesús tiene la preeminencia sobre todas las cosas, sean visibles, sean invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades, sean ángeles. Jesús está por encima de todos, seres espirituales, seres terrenales. Eso es lo que se quiere dejar bien en claro al decir, el que de arriba viene es sobre todo, el que es de la tierra terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. El que descendió del cielo está por encima de todos. Me gusta como lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1. Vamos a Efesios capítulo 1, por favor. Libro de Efesios capítulo 1.
Dice el versículo 19, Efesios capítulo 1, versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Cristo, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Jesucristo está por encima de todas las cosas, de todos los hombres. Cualquier poder, cualquier nombre, Jesucristo está por encima de cualquier nombre, de cualquier autoridad, de cualquier poder, de cualquier señorío, de cualquier gobernante. Jesucristo está por encima de todo lo que es terrenal. Jesucristo está por encima de todo, sea visible, invisible, sean tronos, principados, autoridades. Cristo está por encima de todo. Leemos en el libro de Colosenses, por favor, en el capítulo 1, Colosenses capítulo 1, dice el texto bíblico, versículo 15, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, el que descendió del cielo, el que viene del cielo, el que viene de Dios, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que Cristo tenga en todo el primer lugar, para que Cristo tenga la preeminencia en todo. Jesús, hermanos míos. Volvamos a Juan capítulo 3. Qué profundo. Juan capítulo 3, versículo 31. Sea que esté hablando Juan el Bautista, sea que esté hablando el propio Jesucristo, sea que esté hablando el apóstol Juan, las palabras son profundas. El que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. La máxima autoridad. Versículo 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Jesús le había dicho a Nicodemo, lo que sabemos, hablamos, lo que hemos visto, eso testificamos. Eso se lo dijo en el capítulo 3, versículo 11. Miren el 3:11, por favor. De cierto digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Acá dice en el 3:32, y lo que vio, el que descendió del cielo, el que está por encima de todos los hombres, el que está por encima de todas las cosas, y lo que vio y oyó, eso habla, eso predica, eso testifica, eso proclama, y nadie recibe su testimonio. Como Jesús viene del cielo, como Jesús descendió del cielo, viene de Dios, estaba con Dios, Él puede decirnos, Él puede testificar, Él puede proclamar y decirles a todo el mundo lo que hay en el cielo. Por eso Jesús en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios,
creed también en mí. En la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuere, yo no se los hubiera dicho. ¿Por qué Jesús sabe que hay muchas moradas en la casa del Padre? ¿Por qué Jesús sabe que hay una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, que está reservada para la iglesia en los cielos? Porque Él descendió del cielo. Él vio eso. De hecho, Él creó todo eso. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 17? Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él puede hablarnos de la gloria del Padre, de la gloria de Cristo, de la gloria que hay en el reino de su Padre, en el cielo nuevo y en la tierra nueva, porque Él viene del cielo, porque Él descendió del cielo, Él descendió de esa gloria. Recuerden que 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, Él se hizo pobre siendo rico. Dejó su trono de gloria, dejó las moradas eternas, dejó aquella gloria que tenía con el Padre, pero Él desciende del cielo y dice, y lo que vio y oyó, eso testifica. ¿Quién como Jesús puede testificar, puede decirnos, puede proclamarnos lo que Él vio en el cielo, en la gloria de su Padre, lo que oyó en el cielo de la voz de su Padre? Jesús dice que Él testifica. Cuando dice la palabra, esto testifica, estoy en el 3:32, y lo que vio y oyó, esto testifica, significa que Jesús es testigo de todo lo que ha visto, es testigo de todo lo que ha oído del Padre y de las moradas eternas. Porque Él descendió del cielo, porque Él viene del cielo, porque Él viene de Dios. Recuerden cómo comenzamos en la introducción en el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces Jesús puede testificar, puede jurar, puede poner su sello de autenticidad de todo lo que ha oído, de todo lo que ha visto en el cielo del Padre, y puede contarnos a nosotros. Qué increíble, hermano. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, y el que viene del cielo es sobre todo. Y lo que vio en el cielo, y lo que oyó en el cielo, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Aunque el testimonio de Jesús, al igual que el testimonio de Juan el Bautista, es muy confiable, es muy creíble, hay gente, hay personas que no van a recibir el testimonio de Jesús, que no van a recibir la enseñanza de Jesús, que no van a recibir las palabras de Jesús. El que recibe y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Hay gente que no va a aceptar, que no va a recibir, que no va a creer en el testimonio de Jesús, del que viene del cielo, del que es sobre todas las personas,
de lo que él oyó y vio, porque lo que vio y oyó, eso es lo que él está testificando. Versículo 33, Juan capítulo 3, versículo 33. El que recibe su testimonio, este atestigua de que Dios es veraz. También hay personas que sí van a recibir, que sí van a aceptar, que sí van a creer en el testimonio de Jesús. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Mira el versículo 33. El que recibe su testimonio, esa persona atestigua de que Dios es veraz. Significa la frase que Dios es veraz, significa que Dios es verdadero, que Dios es creíble, que Dios es confiable. Se puede confiar en lo que Dios dice, se puede creer en lo que Dios dice, se puede confiar en lo que Dios ha prometido. Se puede creer en Dios. Dios no es hombre para que mienta. Hay cosas inmutables que son imposibles que Dios mienta. Entonces la persona que recibe el testimonio de Jesús, la persona que recibe las palabras de Jesús, esa persona confía de que Dios dice la verdad, de que Dios es verdadero, de que Dios es creíble, de que Dios es confiable, de que sus promesas son preciosas y grandísimas. Juan el Bautista y Jesús testifican de que Dios es el Dios verdadero, el Dios confiable, el Dios creíble, el Dios que no puede mentir. Es imposible que Dios mienta. Y eso es lo que está testificando aquí el versículo 33. El que recibe su testimonio, el testimonio de Jesús, de lo que ha oído Jesús, de lo que ha visto Jesús, este afirma que Dios es veraz. Las personas que aceptan a Jesús como el Señor de sus vidas están reconociendo que Dios se ha revelado en su Hijo Jesucristo. Las personas que reciben a Jesús están proclamando, están testificando que Dios es el verdadero Dios, el Dios que imposible que mienta, el Dios que promete y que cumple con sus promesas. Amén, hermanitos. Versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medidas. Porque el que Dios envió, el que Dios ha enviado, ¿quién es? Es el mismo que ha descendido del cielo. Es el mismo que está sobre todas las personas. Es el mismo que está por encima de todas las cosas. El que Dios envió es el mismo que vio y que oyó al Padre antes de venir al mundo. El que ha descendido del cielo y que Dios ha enviado, las palabras de Dios hablan. Recibir el testimonio de Juan el Bautista, recibir el testimonio de Jesús, es recibir palabras divinas, palabras eternas, palabras que son espíritu, palabras que son vidas.
Así dice el versículo 34, porque el que Dios envió, al que Dios envió, al que descendió del cielo, el que viene del cielo, el que es sobre todos, ese que descendió del cielo, ese que fue enviado por Dios, las palabras de Dios hablan. Las palabras de Jesús son las palabras de Dios. Recibir las palabras es recibir a Jesús. Recibir a Jesús es recibir a Dios. Dice el capítulo 12 de Juan. Juan capítulo 12, por favor. Versículo 48, 44 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Ahí está. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Por qué? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, ahí está de nuevo, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, dice Jesús, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Las palabras de Jesús son las palabras de Dios. La doctrina de Jesús es la doctrina de Dios. Las enseñanzas de Jesús son las enseñanzas de Dios. Oír las palabras de Jesús es oír las palabras de Dios. Recibir las palabras de Jesús es recibir las palabras de Dios. Capítulo 3, versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. El Evangelio de Juan habla de Dios y solo de Dios. Por lo tanto, en el Evangelio de Juan, Jesús es Dios, porque habla las palabras de Dios. Jesús es enviado por Dios, porque habla las palabras de Dios. Aceptar la palabra de Jesús es aceptar las palabras de Dios. Rechazar las palabras de Jesús es rechazar las palabras de Dios. Amén, hermanitos. Aquí viene algo difícil. Versículo 34. Viene algo difícil para mí. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Y aquí viene. Pues Dios nos da el Espíritu por medida. ¿Qué es eso? Pues Dios nos da el Espíritu por medida. Se debe entender, se podría entender, o se debe entender, que cuando Dios, eso lo vamos a ver en el Evangelio, porque si hay un Evangelio que habla de la obra del Espíritu Santo, es el Evangelio de Juan. Lucas también, Mateo también, Marcos también, pero en el Evangelio de Juan, del capítulo 13 al capítulo 17, tenemos especialmente los capítulos 13, 14, 15 y 16. Tenemos todo un tema para hablar sobre el Espíritu Santo enviado por el Padre. Pues Dios nos da el Espíritu por medida,
podríamos entenderlo de que cuando Dios da de su espíritu, cuando Dios da de su Espíritu Santo, ya que Dios nos da su espíritu por medidas, significa que cuando Dios da de su Espíritu Santo, lo da completamente, plenamente, abundantemente al cristiano. Me recordé inmediatamente que Juan el Bautista era lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Juan el Bautista estaba completamente, plenamente, abundantemente lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Dios nos da el Espíritu por medida. Aquí dice Jesús o Juan, el Padre le da el Espíritu a su Hijo Jesucristo sin medida. Y quiero explicar eso. Significa que Jesús, cuando Jesús fue bautizado, descendió sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. Como Dios nos da el Espíritu por medida, significa que Jesús, al ser bautizado y al recibir el Espíritu Santo en el momento de su bautismo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿se acuerdan? Significa que Jesús recibió el Espíritu Santo de una manera completa, de una manera plena y abundantemente. Jesús fue lleno del Espíritu Santo, porque Dios nos da el Espíritu por medida. Cuando Dios da el Espíritu, lo da abundantemente, plenamente, completamente. Me acordé en el día de hoy de una profecía ya en el libro de Isaías, en Isaías capítulo 11, cuando leí que Dios nos da el Espíritu por medidas, sino que Dios da el Espíritu completamente, abundantemente, plenamente. Dice una profecía acerca del Cristo, del Mesías, acerca de Jesús. Dice Isaías capítulo 11, versículo 2, y reposará sobre él, sobre el Jesús, sobre el Cristo, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento, Espíritu de temor de Jehová. Dios llenó completamente del Espíritu a su Hijo. Dios llenó completamente del Espíritu a Juan el Bautista. En el Evangelio de Juan, el Padre da el Espíritu sin medida. ¿Cómo lo dice? Volvamos a Juan capítulo 3, por favor. Porque Dios nos da el Espíritu por medida. Dios nos da el Espíritu por medida, sino que nos da completamente, plenamente, abundantemente. Pero en el Evangelio de Juan, Jesús también nos da el Espíritu por medida. Significa que en el Evangelio de Juan, Jesús también da el Espíritu Santo completamente, plenamente, abundantemente a todos los creyentes. En el Evangelio de Juan, tanto el Padre como el Hijo dan el Espíritu Santo sin medida. Cuando el Espíritu Santo, cuando el Padre te da el Espíritu Santo, cuando Jesucristo te da el Espíritu Santo, te lo da completamente, llenamente, abundantemente para tu vida. Jesús va a hablar de eso cuando lleguemos al capítulo 7, versículo 37. Juan capítulo 7, versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había aún sido glorificado. Cuando Jesús sea glorificado, cuando Jesús muera, es sepultado, resucitado y ascendido al cielo, él va a enviar el Espíritu Santo sobre todos los creyentes, pero lo va a enviar no por una medida, sino que lo va a enviar completamente, abundantemente, llenamente. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo de los que iban a recibir el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué palabras aquí en el capítulo 3, versículo 34? Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Cuando Dios te da el Espíritu Santo, te lo da completamente, abundantemente, llenamente. Eres lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en tu vida abundantemente, completamente, sobreabundantemente. El Espíritu Santo en tu vida. Por eso la promesa de Hechos 2, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios no te da el Espíritu por medida. Dios, cuando te da el Espíritu, te lo da completamente, abundantemente. Amén. También pensé, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Pensé, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo había descendido sobre los profetas de una manera parcial o de una manera. En el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo descendía, pero se apartaba de la persona. Como que Dios daba el Espíritu por medidas a los profetas. Solamente estoy pensando. Pero con la venida de Jesús, el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre los creyentes completamente, abundantemente, sobre la vida de todos los cristianos. Cuando Jesús salió de las aguas del bautismo, toda la fuente del Espíritu Santo descendió sobre él y permaneció en él. Cuando los cristianos salimos de las aguas del bautismo, toda fuente del Espíritu Santo desciende sobre nosotros y permanece dentro de nosotros, pero no por medida, sino abundantemente, llenamente, completamente. Por eso le digo a todas mis hermanitas en esta noche, por eso le digo a todos mis hermanitos en esta noche, que nuestra copa debe estar rebosando siempre. A pesar de los problemas, a pesar de las necesidades, el cristiano tiene que decir, mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Hay plenitud de gozo en la presencia de Dios. Que nuestra copa esté siempre rebosando del Espíritu. No nos embriagamos con vino. Somos llenos del Espíritu Santo, hablando, cantando y alabando al Señor con cánticos e himnos espirituales en nuestros corazones. Alabamos al Señor. Amén. Versículo 35, Juan 3:35. El Padre ama al Hijo
y todas las cosas ha entregado en su mano. Uno de los temas grandiosos del Evangelio de Juan, que vamos a ver más adelante, el amor del Padre por el Hijo, el amor del Hijo por el Padre. Hay un amor eterno entre el Padre y el Hijo. Un amor entrañable entre el Padre y el Hijo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en sus manos. Esto significa que el Padre le ha dado toda autoridad, le ha dado todo poder al Hijo en el cielo y en la tierra. Mira el capítulo 3, versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre depositó todas las cosas, autoridad, poder, señorío, gobierno, todo el Padre le entregó en las manos de su Hijo. Significa que el Padre le ha dado todo el poder, toda la autoridad en este mundo y en todo el universo. El Padre se lo ha entregado al Hijo. Esto puede significar también que el Padre ha puesto todo, pero todo bajo el control del Hijo de Dios. Todo el control, Hijo, te lo entrego. Te entrego toda autoridad. Te entrego todo el poder, Hijo. Todo va a estar bajo tu control, Hijo. Todo va a estar bajo tu señorío. Todo va a estar bajo tu dominio, Hijo. Tú vas a estar sobre todas las cosas, Hijo. Tú vas a tener el primer lugar en todo. Tú vas a ser preeminente en todo. Lo más importante en todo, Hijo. Y me parece a mí, ya que estamos estudiando el libro de Daniel los días miércoles acá en Santiago, en la Iglesia de Cristo de los Nogales, me parece a mí que esto tiene que ver con la profecía mesiánica de Daniel capítulo 7. Miren Daniel capítulo 7, por favor. Daniel capítulo 7. Libro de Daniel capítulo 7, versículos 3 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, hablando Daniel, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y aquí viene, verso 14. Y le fue dado dominio, le fue dado gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El Padre le ha dado todas las cosas, ha entregado todas las cosas en las manos del Hijo. Y esto es importante, hermano. Piensa en esto. El Padre le entregó todo el dominio, toda potestad, toda autoridad, todo el control del universo, del mundo, a su Hijo. ¿Por qué es importante esto en el Evangelio de Juan? Hay muchas implicaciones en esto, pero yo pensé en esta. Mira Juan capítulo 13. Mira Juan capítulo 13, por favor. Juan capítulo 13. No pierdas de vista que el Padre ama al Hijo
y le ha entregado todo dominio al Hijo, toda autoridad al Hijo, todo poder al Hijo. Mira Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Mira el versículo 3, por favor. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Jesús está consciente que el Padre le entregó todo el dominio, todo el poder, todo el control, todas las cosas en sus manos, y que había salido de Dios, que había descendido de Dios, que venía del cielo y que ahora regresaba al cielo. Sabiendo Jesús quién es Él, que el Padre le entregó todo el dominio, todo el control, toda potestad, toda autoridad en las manos de Él. Sabiendo Jesús que viene del cielo, que desciende del cielo y que regresa al cielo, a la gloria del Padre. Sabiendo Jesús todo eso, ¿qué es lo que hace en el versículo 4? Juan capítulo 13, versículo 4, ¿qué es lo que hace? Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Comenzó a lavarle los pies a los apóstoles. Aunque el Padre le entregó todo dominio en sus manos, aunque todos los reinos debían servirle a Él, arrodillarse delante de Él, Él se arrodilla y comienza a servirle a sus propios discípulos. Sabiendo que venía de Dios y que Él estaba por encima de todos y que Él es el Señor de todo y que Él es creador de todo y que todo estaba en sus propias manos, le lava los pies a los discípulos y va a la cruz, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el ejemplo que Jesús nos ha dejado a nosotros. Ese es el corazón de Jesús. Volvamos a Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3. Verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En el Evangelio de Juan tenemos 7 señales, 7 milagros. Y estas 7 señales, estos 7 milagros, se escribieron para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. En el Evangelio de Juan tenemos 7 afirmaciones de Jesús diciendo, yo soy. Y esas 7 afirmaciones son para crear fe que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Creer en el Evangelio de Juan es muy fundamental. Creer en Jesús es muy importante en el Evangelio de Juan. Aquí en el versículo 36, el que cree en el Hijo
tiene vida eterna. Creer en el Evangelio de Juan significa confiar en el Hijo, significa mostrarle fidelidad al Hijo, significa mostrarle lealtad al Hijo, significa mostrarle obediencia total a la persona de Jesucristo. El que cree en el Hijo, en el Evangelio de Juan, hay un énfasis en creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Para Juan, creer es fundamental. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, sus discípulos creyeron en él. El que en él cree tiene vida eterna. El que en él cree no es condenado. Creer es fundamental. Jesús le va a decir a Marta en el capítulo 11, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Jesús le va a decir al ciego de nacimiento, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es para que crea en él? Uno tiene que creer que Jesús es Dios. Tiene que creer que Jesús es fuente de salvación, fuente de vida eterna, fuente de perdón de pecado. Creer significa que yo confío en Jesús, dependo de Jesús y me someto a su autoridad, me someto a su dominio, me someto a su control, me someto a su gobierno. Todas las cosas están bajo las manos de Jesús. Los que creemos estamos bajo las manos y el control y el dominio de Jesucristo. En el Evangelio de Juan, uno tiene que creer en Jesús, pero tiene que seguir creyendo, tiene que seguir confiando, tiene que seguir dependiendo de Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Cuando dice Hijo, significa que Jesús tiene la misma naturaleza, la misma esencia, la misma sustancia del Padre. Eso significa que Jesús, el Hijo, es igual al Padre. Son de la misma naturaleza, son de la misma esencia, son de la misma sustancia. Jesús es Dios, el Hijo de Dios. Hermanos, miren el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Creer en el Hijo de Dios, rehusar creer en el Hijo de Dios. Todo el Evangelio de Juan se trata del Hijo de Dios. Todo el Nuevo Testamento se trata del Hijo de Dios. Toda la Biblia se trata del Hijo de Dios. Uno tiene que creer para tener vida eterna. El que rehúsa creer no verá la vida eterna. Hay un énfasis, hermanos, en la vida eterna. En el capítulo 3, Juan capítulo 3, versículo 15, miren el 3:15. Juan capítulo 3, verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Entonces, creer es importante.
El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No será condenado, no se perderá, sino que pasará de muerte a vida. Juan quiere que los discípulos puedan creer en Jesús. Juan quiere que los discípulos confiemos en Jesús, dependamos de Jesús, permanezcamos en Jesús, no nos separemos de Jesús, que depositemos toda nuestra fe en Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, aquí la palabra rehusar, mira el versículo 36, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la palabra rehusar significa que la persona rechaza deliberadamente a Jesús. Significa que la persona decide no creer en Jesús. Hay personas que van a creer en el Hijo de Dios, hay personas que no van a creer en el Hijo de Dios. El pecado de la humanidad, hermanos míos. Usted puede hacer una lista de pecados de la humanidad. En serio, usted puede hacer una lista, la lista es grande de los pecados de la humanidad. Pero el principal pecado de la humanidad, el más grande de todos los pecados de la humanidad, es no creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. De hecho, en el capítulo 16, cuando el Espíritu Santo venga al mundo, viene con un solo propósito al mundo. La única relación que el Espíritu Santo tiene con el mundo incrédulo, con el mundo pecaminoso, con el mundo de las tinieblas, la única relación que el Espíritu Santo tiene con el mundo es para convencerlos de su pecado. Mira el capítulo 16. Juan capítulo 16, por favor. Versículos 7 al 9. Juan capítulo 16, versículos 7 al 9. Jesús dice, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús va a enviar al Espíritu Santo. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo de justicia y de juicio. De pecado. ¿Cuál es el pecado del mundo? Que el Espíritu Santo tiene que convencerlos. De pecado por cuanto no creen en mí. El pecado del mundo es no creer en Jesús. Como el Cristo, como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, como el Redentor del mundo. El que no cree en el Hijo de Dios no verá la vida, no verá la vida eterna, no tendrá salvación eterna, no tendrá gloria eterna, no tendrá moradas eternas. Por eso creer es fundamental. Dice Juan capítulo 3, versículo 18. Miren Juan 3, 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído, no ha aceptado, no ha recibido, no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay consecuencias eternas para el que rehúsa, para el que rechaza, para el que desobedece al Hijo de Dios. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa,
el que desobedece, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios, la condenación de Dios está sobre los incrédulos, está sobre los desobedientes. Y habla en tiempo presente. ¿Te diste cuenta que habla en tiempo presente? No van a ser condenados. Ya son condenados. La ira de Dios no va a caer sobre ellos. Ya la ira de Dios está sobre ellos. Y cuando dice ya es condenado y la ira de Dios está sobre él, significa que el incrédulo, significa que el desobediente vive bajo el castigo de Dios, vive bajo el juicio de Dios, vive bajo la condenación de Dios, vive bajo la maldición de Dios hoy día. No necesita morir para ser condenado, para que la ira de Dios caiga sobre él. Ya es condenado, ya está bajo el juicio de Dios, ya está bajo la condenación de Dios, ya está bajo la maldición de Dios hoy día. Dice el capítulo 3, mira, versículo 18, por favor. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Versículo 36, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre el incrédulo. La condenación de Dios está sobre el incrédulo. La maldición de Dios está sobre el incrédulo. ¿Te das cuenta lo importante, lo significativo que es esto? ¿Te das cuenta, hermano? ¿Creer o rehusar creer? En conclusión, Jesús descendió del cielo a la tierra. El Padre envió a Jesús para traernos salvación y vida eterna. Algunos le dan la bienvenida y reciben a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Otros rechazarán abiertamente a Jesús, no creyendo en él. Pero hermano, cuando dice el texto, ya es condenado, la ira de Dios está sobre él, la maldición de Dios está sobre él. Eso debe motivarnos a continuar predicando el Evangelio de Jesús. ¿Cuántos seres queridos tienes tú que viven bajo el castigo de Dios, bajo la ira de Dios, bajo la condenación de Dios, bajo el juicio de Dios, por no creer, por rehusar creer en Jesús como el Cristo? Y yo quiero decirte en esta noche, sigamos predicando el Evangelio, sigamos testificando de Jesús, sigamos dando testimonio de Jesús, ya que Dios no nos ha dado su Espíritu Santo por medida, sino que Dios nos ha dado el Espíritu Santo completamente, llenamente, abundantemente, precisamente para que sigamos predicando de su Hijo Jesucristo. Buenas noches, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, los quiero mucho.